Imagínate esto. Tienes en tus manos una hamburguesa. Su jugosidad, aroma y textura te hacen pensar que es, sin duda, carne de res. Pero aquí viene la sorpresa. Ningún animal tuvo que ser sacrificado para crearla. Este pedazo de felicidad está hecho de plantas, y no es magia culinaria, sino una revolución en la alimentación. Gracias a empresas como Beyond Meat e Impossible Foods, ingredientes como chícharos, soya o incluso hongos se transforman en carne que engaña hasta al más experto. ¿Cómo lo logran? ¿Por qué está cambiando el futuro del planeta? Quédate con nosotros y descubre cómo se crea la comida del futuro. Todo comienza con proteínas de origen vegetal, guisantes, soja o incluso hongos. En los laboratorios, estos ingredientes se transforman en algo completamente extraordinario. Fibras texturizadas que imitan a la perfección la carne. Pero ¿cómo funciona este proceso? Ahora lo vamos a descubrir. En los campos se cultivan guisantes, soja u otros ingredientes vegetales destinados a convertirse en carne del futuro. Lo interesante es que el cultivo de estas plantas no depende únicamente de los agricultores, sino también de estrictos estándares impuestos por los fabricantes. El guisante y la soja son las principales fuentes de proteína para los sustitutos de carne. Se cultivan en distintas partes del mundo. Los guisantes provienen a menudo de Canadá, líder mundial en su producción. Por su parte, la soja procede mayoritariamente de Estados Unidos, Brasil o Argentina. Sin embargo, los productores de carne vegetal seleccionan solo aquellas granjas que cumplen con métodos sostenibles de cultivo. Para ellos, es esencial que las plantas se cultiven sin el uso de pesticidas o herbicidas dañinos. A diferencia de los chícharos y la soya, que requieren grandes extensiones de terreno, los hongos son otra historia. Se cultivan en ambientes controlados, con estricta supervisión de humedad, temperatura y luz. Crecen más rápido que los granos, necesitan poca agua y tierra, y son una fuente de proteína increíblemente ecológica. Después de la cosecha, los cultivos se procesan y empacan cerca de los lugares de recolección para mantener su frescura y minimizar pérdidas. Para el transporte, se utilizan contenedores secos o refrigerados, según el caso. La logística está diseñada para reducir la huella de carbono, un objetivo clave para las marcas conscientes del medio ambiente. Empresas como Beyond Meat e Impossible Foods trabajan con proveedores que cuentan con certificaciones de sostenibilidad. Esto asegura que los cultivos no agoten los suelos ni contribuyan a la deforestación. Además, se realizan rigurosos controles para evitar alérgenos y modificaciones genéticas. Muchas marcas prefieren mantener sus productos libres de transgénicos, atrayendo así a consumidores conscientes. Para producir 1 kilogramo de carne vegetal, se requieren alrededor de 500 gramos de chícharos o soya. En comparación, producir un filete de res convencional demanda decenas de kilos de alimento para ganado. El protagonista aquí es la proteína de chícharo. Se seca, se muele y se descompone en sus componentes principales. Primero, los chícharos se secan de manera natural o con secadores industriales que utilizan aire caliente. Este paso es crucial para el almacenamiento a largo plazo, ya que la materia prima no debe contener más del 10 o 12% de humedad, para evitar que se eche a perder. ¿Volumen? Las fábricas procesan toneladas de chícharos cada día. Por ejemplo, una planta promedio puede manejar entre 100 y 200 toneladas diarias. Los chícharos se descascaran y luego se muelen en molinos especiales. Se utilizan molinos de rodillos o trituradoras de martillo para convertirlos en una harina fina, similar a un polvo. Una máquina puede moler varias toneladas de materia prima por hora. Este paso es clave para conservar la calidad de la proteína, por lo que se controla estrictamente la temperatura para evitar que el calor degrade su valor nutricional.
La harina de chícharo se mezcla con agua para crear una suspensión líquida, que luego pasa por una serie de filtros para separar sus componentes, proteínas, carbohidratos y fibra. El almidón es el principal carbohidrato extraído en este proceso. La solución de proteínas obtenida se trata con enzimas o se ajusta el potencial de hidrógeno, el famoso pH, para precipitar las partículas de proteína. El precipitado se seca en secadores industriales por aspersión. Estas máquinas alcanzan temperaturas de hasta 200 grados Celsius, pero la proteína se enfría al instante, preservando su estructura. Después del secado, queda un polvo ligero, la proteína de chícharo. Este polvo se empaca en sacos de 25 o 50 kilogramos, o en contenedores más grandes para su transporte. En promedio, de una tonelada de chícharo seco se obtienen 250 kilogramos de aislado. Para crear carne vegetal a base de soya, se utilizan tecnologías similares que logran una textura, sabor y apariencia muy parecidas a la carne animal. Primero, el concentrado de soya se procesa eliminando grasas y otros componentes no deseados. Luego, se mezcla con agua hasta obtener una masa pastosa. Cuando se trata de hongos, los más comunes son las setas de ostra, champiñones o micelio. Los hongos se cultivan en sustratos orgánicos como madera, paja o tallos de maíz, lo que los convierte en una opción ecológica y de rápido crecimiento. En los invernaderos se mantiene una alta humedad y temperatura, lo que favorece su desarrollo rápido. El micelio, por otro lado, se cultiva en condiciones controladas dentro de fermentadores especiales, donde se les suministra una solución nutritiva a base de glucosa y minerales. Los hongos maduros se cosechan manualmente o con maquinaria. El micelio se recoge en forma de biomasa fibrosa al finalizar la fermentación. Luego, los hongos se limpian de restos de tierra y sustrato si es necesario. El micelio se lava y se seca. Los hongos se procesan en pasta o masa fibrosa utilizando trituradoras. A esta masa se le agrega proteína vegetal, como la soya o el chícharo, para aumentar su valor nutricional. En algunos casos, los hongos se fermentan para intensificar el sabor umami, otorgándoles un perfil similar al de la carne. La masa de hongos, combinada con proteínas vegetales como chícharo o soya, se somete a un tratamiento térmico bajo alta presión. Este proceso crea una textura fibrosa que imita la carne. A la mezcla se le agregan especias, grasas vegetales, como aceite de coco o de canola, y colorantes naturales para dar un tono similar al de la carne. Por ejemplo, se utiliza jugo de betabel o páprica. La masa obtenida se moldea en formas como carne molida, hamburguesas, filetes o trozos. Para la carne molida, se corta en pedazos pequeños, mientras que las hamburguesas y filetes se forman con prensas o moldes especiales. Finalmente, las piezas se cocinan ligeramente al vapor o se hornean, quedando listas para ser empacadas. La carne vegetal ofrece numerosas ventajas y es ideal para una amplia variedad de personas. Contiene menos grasas saturadas y colesterol en comparación con la carne tradicional, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su alto contenido de proteínas, fibra y vitaminas la convierte en una opción nutritiva para vegetarianos y veganos. También es perfecta para quienes buscan evitar productos de origen animal por motivos éticos o medioambientales. Además, los productos sin gluten ni lactosa son ideales para personas con restricciones alimenticias. Y por último, esta alternativa puede ser clave para alimentar a una población mundial en constante crecimiento, utilizando recursos de manera más eficiente.